días, bienvenidos a su programa En Contacto con la Comunidad, ya iniciando un mes nuevo, el mes de julio, cercano a cumplir un año de programa en este espacio digital que me ha brindado la emisora radiocomunidad.com. Bueno, esta persona es un publicista en una agencia de publicidad, es una emprendedora, lo conocen como Pablo Panda. En su cuenta Instagram, él se llama Pablo Quijada. Muchas personas los conocerán, estoy seguro que sí, porque tiene aproximadamente 12.6K de seguidores en su cuenta de Instagram y es una persona que siempre está haciendo un tipo de publicidad distinta, de soluciones. Es una publicidad enfocada en el consumidor, pero de una manera productiva. Entonces, Pablo, los micrófonos son tuyos. Ya yo te digo un previo, sin embargo, las personas que nos están escuchando quieren saber de ti. Bueno, Moisés, muchísimas gracias por este espacio tan productivo, tan bonito, por tomarme en cuenta. Y a toda tu audiencia y a todo el equipo de la radio, mis saludos cordiales desde aquí, desde Lima, Perú. Un venezolano, como tú bien lo decías, compartiendo contenido de valor, contenido educativo, sobre todo educativo, contenido humorístico y contenido disruptivo para que no solamente aprendan, sino que también se entretengan un poquito con ese contenido y se puedan reflejar en él, de manera que esos errores que a veces nosotros cometemos en ese proceso del emprendimiento, quizás se los esquiven, no los cometan ustedes porque ya uno los cometió, y compartiendo ese contenido uno puede ayudar a mucha gente en ese camino de emprender que es tan difícil, pero súper contento de acompañarlos en la noche de hoy. Fíjate, Pablo, una de las cosas que me llamó la atención cuando te hice el contacto es que vi que tú haces videos en un espacio acorde, que tú has acondicionado y muy profesional. Aunado a eso, también vi algunos flyers en los cuales haces, diría yo, podcast, quizás más así, donde das información, por ejemplo, los adolescentes y las redes sociales. También vi hace poco que publicaste un flyer en el cual hablas sobre un taller de redes sociales básico. Entonces, veo que siempre publicas información de valor, ¿no? También hubo un momento en el cual publicaste un corto video de mitos y realidades del diseño. Todos esos son temas y estoy seguro que mucho más que vamos a poder abordar en esta entrevista. Pero me gustaría que antes de irnos a tu materia, nos comentes un poquito sobre ti. Sabemos que eres un venezolano que en la actualidad, para los que no lo saben, tiene 3 años en Lima, Perú, pero tú vivías acá. Entonces, coméntanos un poco sobre quién es Pablo Quijada, cómo inició en el mundo de lo que se podría decir el branding, redes sociales, marketing, todo el manejo de lo que es social media. ¿Cómo iniciaste? Coméntanos un poco sobre ti. Sí, va a ser un poco, porque si te pongo a contarte toda mi historia y yo que hablo tanto me voy a quedar pegado aquí. Entonces, mira, yo soy graduado en publicidad. Yo siempre quise estudiar diseño gráfico, pero en aquel entonces, cuando yo estudié en el UTIRLA del Paraíso, recuerdo, era muy caro. El diseño era manual, era comprar témperas, hacer maquetas, hacer pancartas. De verdad que el diseño gráfico a nivel integral en aquel entonces era muy costoso, porque era diseño de la vieja escuela, no es digital como ahora el diseño. Y yo decidí estudiar, fue publicidad, que era lo más cercano de diseño. Se estudiaba en la misma universidad. Yo recuerdo que me cambié de carrera y en paralelo empecé a hacer mis cursos de diseño gráfico. Y ya yo, cuando me estaba graduando de publicista, empecé a dar clases en la misma universidad donde yo me gradué, que fue en el UTIRLA de Bellomonte, porque ya yo tenía mucha experiencia docente en el área técnica. Casualmente, cosas de la vida me dieron la oportunidad de dar clase a los 19 años en un instituto técnico. Se llamaba el ITELCA. Yo creo que el ITELCA en Venezuela todavía existe. Bueno, la sucursal que yo conozco es en Sabana Grande. Eso, yo empecé allí a dar clase. Siendo un chamito y no teniendo todavía el título universitario, en el ITELCA no era una exigencia tener doctorado ni tener especialización en docencia.
Si tú sabías de diseño, podías dar diseño. Si tú sabías de publicidad, podías dar publicidad. Y ellos estaban urgidos por un profesor de aquel entonces era Corel. Ellos daban diseño gráfico en CorelDRAW y en PageMaker, que era un programa de diagramación. Y yo casualmente sabía los dos programas. Sin tener título, ellos me dieron la oportunidad de dar clase. Y allí fue donde yo obtuve mis primeros pasos de experiencia como profesor. Ya cuando yo me gradué, ya la universidad necesitando diseñador gráfico y yo con título en mano, automáticamente quedé como profesor. Y actualmente, gracias a Dios, yo tengo más de 15 años de experiencia docente. Yo di clase en Venezuela en el UTIRLA, fui coordinador de la carrera Publicidad y Mercadeo en el Américo Vespucio, di clase en el Instituto de Diseño de las Mercedes. Por bendiciones de Dios, llegué a pisar los espacios de la Central, de la Católica, de la Santa María, dando charlas, conferencias. Y esa es mi gran pasión, la docencia. En realidad yo soy publicista, pero mi gran amor es hacia el enseñar, el ayudar y el apoyar. Y bueno, en mi área profesional, Moisés, yo me gradué como publicista, pero la mayor cantidad de tiempo trabajé fue como diseñador gráfico y en las empresas donde trabajé como diagramador, asistente de diagramación y diseñador gráfico. Mi último cargo en Venezuela fue en el grupo Exclusiva y llegué a ser director creativo y director adjunto de toda el área de comunicaciones. Allí fue que partí hacia Perú por el tema crisis y aquí empecé de cero. Pero qué bueno todo lo que estás comentando en este momento, ya que nos estás dando una lección a todos los venezolanos. ¿En qué sentido? Que muchas personas siempre buscan excusas para hacer determinadas cosas en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, fíjate que tú me comentas sobre el IRLA, el INTELCA, el Américo Vespucio y me siento demasiado familiarizado porque yo, por ejemplo, yo me gradué en el UTE, yo soy TCU en Banco y Finanzas, Ah, en el imagínate. UTE, y yo tuve muchísimos amigos del IRLA y en el INTELCA me familiaricé mucho con el ITELCA porque yo estuve becado en el ITELCA en su momento, cuando era muy joven, estudiando inglés. Entonces yo conozco lo que es el ITELCA. Y pareciera que cuando ibas narrando todo eso, aunque suene extraño, porque sabes que el venezolano es muy chalequeador, ¿no? Sí. Aunque suene extraño, pareciera que me hubieses agarrado de la mano y me hubiese llevado por toda esa parte ancestral, ese recorrido pues, de esa Venezuela que nosotros caminábamos por las calles así relajados, no Sí. andábamos pendientes de que se nos iban a robar, que cuando cobrábamos lo que queríamos era bajar. Ahí en el Intel que yo recuerdo, que en una esquina había como una panadería y bueno, podías ahí agarrar, merendar, chuchar, y si Claro. caminamos un poco más hacia arriba, que era una universidad, que era una universidad técnica, de hecho. Y allí, bueno, echábamos en toda esa plaza, ¿no? Sí, Entonces, no, de verdad son. que te agradezco por toda esa historia, ¿no? Coméntame un poco lo que me vas a decir. No, bueno, esos son los años dorados de nuestra querida Venezuela. Yo también admiro a todas las personas que se quedaron así como tú, que no se quedaron dándose golpes de pecho, se quedaron poniéndole corazón a esa crisis y hoy en día están haciendo cosas como la que tú estás haciendo, dando el ejemplo y sacando adelante a su familia con el mayor de las satisfacciones. Eso también para mí es un gran logro de ustedes, los que se quedaron. Y cuando yo me vine con un objetivo, vine para volver a construir todo lo que logré durante mis 15 años, 20 años de experiencia en Venezuela. Y tuve que hacerlo como lo hace cualquier migrante desde cero. Y hoy en día con bastante humildad puedo decir que he logrado lo que logré en Venezuela y un poco más. Porque en Venezuela costaba más por el tema crisis. Comprar equipos tecnológicos, adecuar un espacio. El mismo proceso de montar un evento educativo costaba mucho. Y bueno, yo tenía hasta 3 trabajos en Venezuela.
Yo daba clase en la mañana en una universidad, me iba para la agencia durante todo el día y al salir a las 6 de la tarde de la agencia, me iba otra vez a la universidad a dar clase hasta las 9 10 de la noche. Yo dormía escasos 3 4 horas todos los días y mi cuerpo se acostumbró a eso. Por decirte un ejemplo que es muy triste y que sigue sucediendo en Venezuela yo no ganaba de la docencia, pero la mayor cantidad de tiempo de mi vida fue dedicándoselo a la parte académica. Lo que yo cobraba de dar clase era irrisorio, era una cuestión que ni siquiera me daba a mí para identificar en el banco lo que me depositaban de una universidad. Yo tuve un objetivo que fue darme a conocer en el área educativa y en Venezuela lo logré, pero duré casi 10 años montando eventos. Esos 12,000 seguidores que tú dices que yo tengo, los estuve construyendo con mucho esfuerzo y trabajo en todas las universidades donde yo di clase. Y las personas todavía, hay muchos haters que se meten en mis redes sociales a decirme que eso es inorgánico y que yo soy un pedante. Pedante sí soy, pero yo vengo trabajando desde hace muchísimos años y trabajando por la comunidad. Por eso es que yo siempre digo que el trabajar con el corazón y trabajar con pasión es lo más importante. Es así, es una lección que le estás dando a todas las personas que te están escuchando en esta plataforma y luego en las demás plataformas en las cuales esta entrevista va a ser publicada. Estamos hablando con Pablo Quijada, el cual es un venezolano que vive en la actualidad en Lima, Perú. Él vivió durante muchos años en nuestro país, tuvo un recorrido educativo, como muchos otros venezolanos, en los cuales se logró profesionalizar y luego esa profesionalización la llevó a las aulas de clase, a sus charlas, a sus meetings y posteriormente, desde hace 3 años a la actualidad, él decidió migrar a Lima, Perú. Es fundador de Publitec, quiero que él nos comente, donde él dice tomando el control. Y Publitec tiene 13.2K de seguidores y la página de Pablo Quijada, como bien lo dijo él en el segmento anterior, tiene 12.6K que son seguidores que él ha ido trabajando durante su amplia y larga trayectoria en el medio, bien sea de manera presencial o de manera virtual. Entonces, bueno, Pablo, coméntanos un poco sobre esa dirección, ¿no?, que tienes en Tech Piso Publicidad y posteriormente te iré haciendo algunas otras preguntas y te voy a llamar como algunos te llaman, pues, el profe. El profe, el profe Panda, me dicen por ahí. Tech Publicidad, tomando el control publicidad, es un sueño hecho realidad que no construí yo solo, lo construí con mis estudiantes. Yo fui educado en la universidad por profesores de alta alcurnia, como decíamos nosotros, profesores que de verdad eran tremendos profesionales en el área publicitaria o en el área de las comunicaciones. Muchos eran periodistas, otros eran marqueteros de la vieja escuela y la gran mayoría lo más productivo que hacían durante cada semestre era montar eventos, recuerdo yo. Nos ponían a hacer jingle de radio, nos ponían a hacer producciones audiovisuales y nos ponían sobre todo a montar ferias publicitarias. Y yo recuerdo que cuando yo me gradué, lo que yo más recordé de mi experiencia como estudiante fueron las ferias publicitarias. Y yo me puse como un objetivo. Yo en todas las universidades entraba por debajo de cuerda porque me veían esto, me veían los tatuajes, me veían el pelo pintado, me veían el gorro y decían, verga, ¿este es el profesor? Sí, yo entraba dando diseño gráfico, pero después se daban cuenta que yo daba publicidad 1, publicidad 2, mercadeo, investigación de mercado, medios de comunicación, creatividad. Y así como te lo comenté antes del corte, en el Américo Vespucio, en el UTAP, llegué a ser coordinador, así como tú me ves. Porque el trabajo a nivel académico que nosotros hacíamos se dio a conocer en todo el Distrito Capital a través de Tomando el Control. Tomando el Control fue una feria publicitaria que nosotros montábamos a final de semestre
con todos mis estudiantes. Y te puedes imaginar la cantidad de estudiantes que tenía yo dando 8 materias. O sea, Claro, claro. en un solo curso tenía 40 estudiantes, pero si daba 8 materias y duraba todo el día metido en la universidad dando cátedra por cátedra, yo tenía más de 300 estudiantes y todos esos 300 estudiantes participaban en la feria publicitaria. Esa feria publicitaria durante casi 4 años ininterrumpidos llegó a llevar a todos los creativos de las agencias publicitarias, a personalidades del mundo del entretenimiento, a invitados especiales de la televisión, como jurados de la feria publicitaria. Era un evento académico porque no era un evento comercial, era solamente de estudiantes, pero era una de las ferias publicitarias más reconocidas de aquellos años. Cuando yo me decidí retirar de la docencia, quedó ese público allí, ese público cautivo que formó parte de la feria, y yo tomé simplemente la feria tomando el control que la había creado yo con mis estudiantes, la llevé al registro, la registré y fundí una agencia publicitaria para no dejarlo morir. Ese fue un sueño que yo tuve, se hizo realidad y lo que hice fue no dejarlo morir. ¿Por qué no lo quise dejar morir? Porque el tomar la decisión yo de retirarme de la docencia fue muy duro, porque me di cuenta que la docencia estaba arropando, la estaba arropando la mediocridad de muchos de los docentes de la actualidad, donde la gran mayoría de las tesis eran tesis no factibles, estudiantes que no tenían proyectos con un buen objetivo general y sus objetivos específicos estaban malos y salían con un puntaje de summa cum laude. O sea, yo era muy crítico de la mala docencia, donde empezó el auge de la globalización digital y mandaban todo por correo y no hacían clases presenciales y los estudiantes abajo era puro fumando. Entonces yo, claro, si no te adaptabas a ese sistema, eras tú el malo, porque tú eras el estricto, porque tú eras el único que dabas clases, porque tú eras el único que exigías que las clases eran presenciales, y terminé siendo el malo de la partida por ser profesional. Entonces yo decidí en ese trayecto de mi vida retirarme de la docencia, abandonar la coordinación de la carrera que estaba en pleno auge, y empecé a hacer mis eventos por mi cuenta. Agarré a Tech Publicidad, la registré, y mi primer taller, me acuerdo, se inscribieron 7 personas nada más. En una salita chiquitica, con un rotafolio, un videobeam, di mi primer taller con 7 personas, de las cuales 5 personas eran invitados míos. y posteriormente empecé a reunir dinero de mis otros trabajos como diseñador gráfico, de mis otros trabajos como director de arte en las agencias publicitarias, y lo que hacía era financiar mis propios eventos. Es decir, alquilaba una gran sala. Las últimas salas que yo alquilé en Caracas fueron las de Ideprocop. Alquilé salas también en Chacao, y yo las alquilaba, pagaba los equipos audiovisuales, pagaba los espacios, pagaba todo lo que tendría que ver con la inversión del taller, y luego lo ponía a un muy bajo costo, porque mi intención era llenar esa sala. Entonces, claro, se me inscribía mucha gente, las primeras salas se llenaban, después me empezaron a llamar para conferencias, y yo me acuerdo que cuando yo me terminé yendo de Venezuela, esa misma semana estuve en 3 programas de televisión por todo ese esfuerzo que estuve construyendo durante tantos años, y la gente me decía: te vas a ir en el mejor momento de tu vida. Y bueno, tomé la decisión de irme y llegué a Perú, dejando atrás eso tan bonito que había construido, y con mucho dolor, porque nadie puede decir que no luché por Venezuela, nadie puede decir que no me esforcé por Venezuela, ni tampoco pueden decir que lo que he logrado aquí no es resultado de lo que hice en Venezuela, para nada. Siempre llevo a Venezuela en el corazón, y todo lo que hago lo hago enfocado en dejar a Venezuela bien en alto. Vamos a irnos a la segunda pausa musical, y al regresar vamos a escuchar algunas cápsulas, seguiremos con nuestro invitado y posteriormente cerraremos esta maravillosa entrevista cargada de buena vibra, de historia y de realidades.
Vamos con una canción que se llama Los que se quedan, los que se van, de esa gran agrupación de ska venezolana. ¿Cómo se llama esa agrupación, amigo mío, si te acuerdas? Mira, ¿será desorden público? Esto de público. Muy bien, muy bien. Vamos a la música, Rafael. Bien, luego de regresar de esta super canción, realmente se me ocurrió colocar esta canción motivada a todas las cosas que estaba diciendo nuestro gran invitado. Para los que se están conectando en este momento, les recuerdo que estamos hablando con Soy Pablo Panda, conocido en las redes sociales, arroba Soy Pablo Panda, director de arroba Tech Piso Publicidad. Y bueno, él es una persona que es emprendedora, es publicista, tiene una agencia de ideas creativas, soluciones originales. Coméntanos eso que está en tu perfil de WhatsApp en este caso, no lo he visto en el Instagram, pero que se llama Graphic Design. Mira, eso es sencillamente diseño gráfico en inglés. Ah, bueno, imagínense. Cuando, cuando tú agarras y buscas la forma estratégica de darle un naming diferente a algo que es tan común, la gente percibe que la vaina es diferente y que es más importante que diseño gráfico. Y es lo mismo. Pasa lo mismo con mercadeo. Muchas personas piensan que marketing, porque es el que más se conoce hoy en día, es algo diferente a mercadeo o a mercadotecnia o a mercadología. Y resulta que es lo mismo, uno está en inglés y el otro está en español. Y hay muchos tontos en redes sociales diciendo que marketing digital es algo que no tiene nada que ver con mercadología, por ejemplo. Y es la misma vaina, pero uno es de la vieja escuela y el otro es del medio de comunicación digital de hoy en día. Pero es lo mismo. Vamos a empatarlo con el branding. Sí. ¿Qué es el branding? Branding también se confunde mucho con publicidad, se confunde mucho con mercadeo y se confunde sobre todo con diseño gráfico y resulta que no es ni siquiera ninguna de las tres. Branding es una filosofía que se encarga de administrar cómo te ves tú, cómo quieres que te vea la gente y es una filosofía que encierra todo el proceso de la construcción de una marca. Obviamente va de la mano con mercadeo, con publicidad y con diseño gráfico, porque sin ninguna de estas raíces no puedes hacer una construcción de una marca, pero es que en realidad la construcción de la marca es proyectar una imagen para que las personas puedan identificarte en un mercado y detrás de esa imagen que viene siendo el logotipo, tú tienes una identidad de marca. Eso que tú decías, yo identifiqué cuando me metí en tu perfil, que es una persona que tiene un lenguaje distinto al de los demás, es una persona que se viste igual o distinto a los demás, o es una persona que habla distinto a los demás. Yo construí una personalidad de marca que me hace diferenciarme de la competencia. Eso es branding, construir una filosofía que se encargue de identificarte en un mercado y que logre diferenciarte con el montón de cosas que hay en un mercado, y eso se hace a través de recursos gráficos como por ejemplo un logotipo. Los colores del logotipo, las letras del logotipo hacen que el logo de la NASA, por ejemplo, no se confunda con otros logos de otras escuelas espaciales. Sí. Pero fíjate, ahora, oye, ya me estoy metiendo en tu materia, ahora quiero que me expliques lo siguiente. Escuché algo muy valioso que hablaba sobre la parte gráfica. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre ser una persona que hace gráfico, vamos a decirlo así, que diseña, eh, y una persona que se dedica al marketing? O sea, van atados la persona que hace la parte de gráficos y diseños con el que hace marketing. ¿Cuál es una diferencia allí? Ok, buena pregunta. El mercadeo o marketing, como lo decíamos hace minuticos, mercadeo es marketing, lo que pasa es que marketing está en inglés. Dice Philip Kotler en sus libros que es un proceso social donde un grupo de personas, por eso es social, satisfacen sus necesidades a través del intercambio de bienes y servicios. Cuando hablamos de mercadeo o de marketing, estamos hablando de satisfacción de las necesidades del público objetivo, del consumidor, del nicho o del target.
Fíjate que no estoy hablando en ningún momento de diseño, ni de gráficos, ni de publicidad. Estoy hablando de satisfacción del consumidor. Mercadeo es satisfacer las necesidades del consumidor y cuando tú hablas de diseño y gráficos, estás hablando del recurso gráfico que te ayuda a dar a conocer esa idea a nivel visual, utilizando imágenes y texto. Si bien es cierto, van de la mano porque no puedes satisfacer la necesidad del consumidor a través del intercambio comercial si primero no emites un mensaje a través de la publicidad y esa publicidad logra cautivar a la audiencia y logra persuadirla a comprar ese servicio. Fíjate cómo yo voy empatando todo. Correcto. El empaque es un diseño, pero el diseño tiene un mensaje. Lo lanzo a través del medio de comunicación, eso es publicidad, y luego eso satisface una necesidad a través del intercambio comercial, es decir, una persona que en una tienda compra ese producto. Van de la mano, pero no son lo mismo. Ok, ahora los colores. ¿Por qué son importantes los colores dentro de eso que me estás explicando? Porque los colores transmiten emociones. Nosotros percibimos los colores con mucha emoción. También con algo de raciocinio, pero Isaac Newton decía que dentro de la luz están contenidos todos los colores, pero no existe el color. Entonces, tú dices, ¿cómo se come eso? ¿Cómo trabajo con el color entendiéndolo? En realidad, el color, cuando hablamos de color, siempre hablamos de algo subjetivo. Lo que tú sientes por un color quizás no es lo que yo siento por ese mismo color, porque todas las personas perciben algo diferente del color. Pero a nivel de mercadeo, a nivel de diseño, es muy importante identificar nosotros como emprendedores nuestro color de marca para poder precisamente identificarnos en un sector de mercado, identificar una línea de negocio o simplemente ser disruptivo y no parecerme a la misma línea de negocio. Lo decidimos nosotros, pero sí es muy importante el color a nivel de emprendimiento porque eso nos permite diferenciarnos del montón de marcas que hay en el mercado. Sí, de hecho me he dado cuenta, no sé si es una tendencia en la actualidad o se venía trabajando y yo empecé a ver desde ahorita, el color amarillo. He visto en varias oportunidades, que lo vi en tu caso, lo vi en el caso de un conocido en redes sociales y lo vi en el caso de una venezolana, no recuerdo el nombre de ella, ella es TikToker, digo TikToker porque ella es publicista, pero utiliza el TikTok. Y ella empezó a usar amarillo en todo su flyer, su chaqueta, todo es amarillo. Entonces, ¿qué está reflejándonos el color amarillo en la actualidad a nivel publicitario? Riqueza, amistad, pero fíjate algo que te voy a decir. Si tú le preguntas a una persona, vamos a poner un ejemplo, un emo que escucha rock todo el día, le preguntas de qué color es el amor y te va a decir que el amor es negro, pero es un emo, es una persona que tiene ciertas emociones y ciertos gustos hacia algo que de repente yo no tengo el mismo gusto. Entonces, volvemos a lo que te decía anteriormente. ¿Qué significa el amarillo? A nivel psicológico significa riqueza, significa alegría, significa luz. Pero ¿qué producen la gente? Ni Pablo Panda ni nadie te lo va a decir. Hay que hacer un estudio de neuromarketing para saber qué sientes tú con el amarillo, qué siente la otra persona, qué siente la otra persona y recoger datos. Muy bien, me encantará esa respuesta. De hecho, le voy a poner a la audiencia que investigue qué es neuromarca. Neuromarketing. Neuromarketing es lo mismo que hacer marketing, pero ligado con neurociencia. Es decir, estudiar el comportamiento del cerebro, las emociones, pero cerebrales. Ok, bueno, ya leíste la respuesta a la audiencia. Sí. Pero fíjate, compañero, me gustaría que dieras un mensaje conclusivo para nuestra audiencia. Bueno, mira, primero agradecerte a ti, a la audiencia que te está apoyando, ese trabajo tan bonito que estás realizando, a todo el equipo de la radio. Lo bonito de la vida y de trabajar con esmero, con esfuerzo. Yo te podría decir, Moisés, que antes de yo querer ser diseñador gráfico, antes de eso quise ser comunicador social. Mi papá fue periodista en vida y yo siempre quise seguir sus pasos. Y fíjate lo que es la vida, yo presenté en la Santa Rosa de Lima y nunca quedé.
y presenté en la Central y no quedé, y presenté en la Católica, no quedé, nunca quedé en la carrera Comunicación Social. Y después de los años, estuve en todas dando charlas y conferencias. Pero uno no se puede frenar por los fracasos, uno no se puede frenar por los obstáculos, uno tiene que seguir adelante. Tropiezos siempre vamos a tener, obstáculos siempre vamos a tener, pero mientras mantengamos el entusiasmo, vamos a poder alcanzar esos sueños que siempre nos hemos trazado. Y bueno, ese es el mensaje. No pierdan el entusiasmo, no pierdan las ganas, sean originales y, como lo dice el eslogan de mi marca Tech Publicidad, generen ideas creativas y produzcan soluciones originales todos. Amén, amigo, amén. De verdad que agradecido contigo, Panda. Para finalizar diciéndote, Panda. El profe, mi hermano, no me queda más sino que darte un abrazo en la distancia. Por favor, antes de que finalicemos la entrevista, dinos tus redes sociales, por favor. Mi red social de personal branding, soy Pablo Panda Quijada. Me consiguen en todas las redes sociales, incluyendo YouTube, como soy Pablo Panda Quijada. Y la firma personal, que es la agencia publicitaria, Tomando el Control Publicidad en Facebook y @tech_publicidad en el resto de las redes sociales la consiguen. LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Spotify. Bueno, estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Para quien no quiera vernos, nos escucha, y para quien no quiera escucharnos, nos ve y nos escucha al mismo tiempo, pero lo importante es estar presente en todas las plataformas y en todas las vías posibles para que el mensaje llegue a más personas. Chao, chao. Recording stop.